Bueno, ¿cómo están? ¿Hay alguna cosa que les gusta más de esta época de Navidad? ¿Qué sería? A ver. Recordar el nacimiento. ¿Qué más? Estar en paz. Compartir con la familia. ¿A alguien le gusta lo que comen en Nochebuena? Sí. ¿Tienen algo típico en la familia? En mi familia, por ejemplo, mi mamá hace un matambre relleno, que es, ¿no? Tere también hace eso. Y el tiempo de Navidad es un tiempo como de celebración, ¿no? A veces se nos mezcla un poco la celebración de la Navidad con cierta nostalgia por los que no están, ¿no? Porque uno en Navidad muchas veces cuando se junta con la familia es como que se nota, ¿no? Los que ya están con el Señor y que no los vemos y uno también a veces se pone un poco nostalgioso, ¿no? Y también a veces en Navidad explotan algunos líos familiares cuando nos juntamos, porque ya que nos vemos, nos peleamos un poco, pasan esas cosas. Así que el tiempo de Navidad es un tiempo con una mezcla de sensaciones, de emociones. Es un tiempo para estar cerca del Señor y estar orando también por la familia, ¿no? Que sea un tiempo de bendición para la familia y no un tiempo de conflicto, de pelea, que muchas veces necesitamos que el Señor intervenga para que sea así. A mí hay algo que siempre me impactó de pensar en Navidad y es el hecho de ver a Jesús como bebé, ¿no? Eso que uno ve en el pesebre, ese pesebre hermoso que hizo Edith, lo hizo ayer y le pedimos que nos lo deje. ¿Vieron qué lindo que está? Después acérquense y lo miran. Y mirar esa imagen tan tierna de el Señor como un bebé, ¿no? Porque el cachorro humano es el más indefenso de todos los cachorros, ¿sí? Cuando nace un cachorro de otra especie, tiene por ahí un par de momentos de dependencia, pero después, ¿no? Enseguida caminan rápido, se van, se arreglan, buscan su alimento. En cambio, los seres humanos los bebés humanos somos muy dependientes, ¿no? Un bebé humano no puede hacer nada solita. Siempre tiene que haber alguien que lo esté cuidando. Y el Señor se hizo bebé, porque uno dice, por ahí Jesús podría haber venido al mundo como un adulto, bajaba del cielo, así como subió, ¿no? Bajaba del cielo y venía. Pero Jesús tomó la decisión de hacerse bebé. Y esa imagen, ese símbolo de lo que significa su venida, para mí es muy tierno y es muy fuerte también, ¿no? Hasta qué punto Él estuvo dispuesto a venir y a estar con nosotros. Ese nombre que le da el ángel a José, ¿no? Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Cómo el Señor decidió venir a estar con nosotros? Y la venida de Jesús es un milagro y es un misterio. Hay muchas cosas de lo que eso significa que no nos entran en la cabeza. Al menos no me entran a mí y a otro montón de gente, ¿no? Uno le cuesta entender. Hay un pasaje en la Biblia que es uno de los pasajes más hermosos que habla sobre este milagro de que Jesús haya venido, que está en Filipenses 2. ¿Lo quieren buscar? En la carta a los Filipenses, el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia de Filipos, que era una iglesia con la que él tenía una relación muy cercana y los quería mucho, ¿no? Y en la carta hay muchas referencias al gozo, a la alegría, y Pablo tiene toda una serie de consejos para la iglesia de Filipos, y en este capítulo 2 encontramos algunos consejos y enseguida un canto que no se sabe exactamente si es que Pablo lo inventó, si Pablo lo escribió y ya existía, no sabemos, pero es como una poesía que habla de este milagro de que Jesús se hizo hombre y murió y resucitó. Entonces vamos a leer los versículos 1 al 11, yo lo voy a leer en NBI, no sé en cuál lo tienen ustedes ahí, pero lo pueden seguir. Dice, por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría, teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o por vanidad, más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Se dan cuenta cuál es la canción de este pasaje? ¿Se dan cuenta o no? ¿Dónde empieza? Lo que yo les decía que es como una canción. En el versículo 6, ¿no? A partir de ahí es toda esa canción, bueno, en realidad sería del versículo 5, que empieza hablando, y todo desde el versículo 6 al 11, que cuenta todo este resumen del plan de Dios en Jesús, ¿no? Como en poquitas palabras, el apóstol Pablo resume todo este milagro. Ahora, para entender en el contexto en el que él da el mensaje a la iglesia de Filipos y les recuerda esto de Jesús, hay que pensar qué es lo que le estaba pasando a los filipenses, ¿no? ¿Por qué Pablo les trae este consejo? ¿Se les ocurre qué les estaría pasando por lo que Pablo les dice? ¿Qué les pasaría a esta iglesia? ¿Leyeron los primeros versículos de Filipenses 2? ¿A qué los anima el apóstol ahí? A estar unidos. La iglesia estaba de alguna manera en un momento de conflictos, ¿no? Había alguna crisis ahí en la iglesia de los filipenses que los tenía con tensiones, ¿no? Estaban con ciertos problemas. Se ve que eran gente normal, ¿no? Como nosotros, que también tenemos ciertas tensiones, algunos se enojan por algo, otros están más contentos que otros, a unos les parece bien, ¿no? ¿Pasa eso en nuestra congregación o no? Sí, somos como los filipenses. Gente humana, digamos, que tenemos ciertas situaciones, no todo está siempre todo bien, ¿no? Y Pablo apunta fundamentalmente a dos cosas que los filipenses debían evitar. Y que para mí es muy interesante ver eso en el pasaje, porque nos da una pista de dónde está lo central del ejemplo de Jesús, al menos para este consejo pastoral que da el apóstol Pablo. ¿Qué les dice? Que no tienen que hacer nada, ¿por qué? Por egoísmo, hay distintas traducciones, pero por egoísmo o por vanidad, ¿sí? O vanagloria. ¿El egoísmo qué es? ¿El ego qué quiere decir ego? Yo, uno mismo, ¿no? Egoísmo es yo me pongo primera, segunda, tercera, yo, ¿sí? Primero uno mismo, primero uno con sus intereses, con la mirada de uno de las cosas, con lo que uno quiere, con mis gustos, con mi tiempo, con mi ritmo, ¿no? Todo lo que yo quiero tener. Entonces, el egoísmo es justamente no poder poner primero a los otros, sino ponerme yo primero y lo que a mí me interesa, ¿sí? Y acá Pablo le dice a los filipenses que no tienen que hacer nada por egoísmo. Nada. Si uno se pone a pensar, ¿cuántas cosas hicimos por egoísmo? Y hacemos la lista, un montón. ¿Sí o no? Porque el egoísmo muchas veces nos mueve a actuar. Como a mí algo no me gusta, hago algo, ¿sí? Y lo hago por mí, no estoy pensando en los demás, estoy pensando en lo que a mí me parece, en lo que a mí me queda cómodo, en lo que a mí me gustaría, y entonces dejo de lado a los otros y hago lo que yo quiero. Y dice Pablo que no tenemos que hacer nada por egoísmo. Es una invitación muy interesante. Y tampoco tenemos que hacer nada por, ¿se acuerdan la otra palabra cuál era? Vanidad. ¿Qué es la vanidad? Es como, es parienta del orgullo, deben ser primas por ahí, ¿no? Es como quererse destacar, ¿sí? Alguien vanidoso es alguien que quiere sobresalir frente de los demás, ¿no? Que quiere tener cierto prestigio, que quiere lograr cosas, que se quiere lucir, ¿no? Muchos me gustan en Facebook, yo qué sé, o en Instagram. Alguien que quiere ser reconocido, famoso, eso es la vanidad. Hacer las cosas para que yo quede bien, ¿sí? Y muchas veces tendemos a hacer cosas por lo que van a decir, para que digan algo bueno de nosotros. Pensando en el qué dirán, diríamos nosotros acá, ¿no? Esa idea de qué impacto va a tener lo que yo voy a hacer, y entonces hago lo que hago para quedar bien. Bueno, dice Pablo que eso es lo que no tenemos que hacer. Ni por egoísmo, ni por quedar bien, ni por el qué dirán, ni por vanidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la raíz de las dos cosas, tanto el egoísmo como la vanidad, hay un desinterés por los otros.
Por eso dice Pablo que no lo hagamos ni por egoísmo ni por vanidad, sino que tengamos a los demás en primer lugar, ¿sí? Y no nosotros en primer lugar. Y eso es algo que tiene que ver con la obra del Señor en nuestra vida. Va muy en línea con algo que el Señor nos marcó como un énfasis para el año que viene como iglesia, ¿no? Que el Señor sea primero y los demás sean primero y no cada uno de nosotros primero. Eso después, no les quiero espolear el mensaje del domingo que viene, pero va por esta misma línea, ¿sí? Va por ahí, porque el Señor es el primero y eso hace que los demás estén y los intereses de los demás estén primero que mis propios intereses. Desde una cuestión de priorizar a los otros. Y en eso es que está el ejemplo de Jesús, ¿no? Porque dice Pablo que nuestra ¿qué? Tiene que ser como Jesús. ¿Nuestra qué? Nuestra actitud, ¿sí? Nuestra actitud tiene que ser como la de Jesús. La actitud es lo que está ¿dónde? Adentro. La actitud se nota en la conducta, pero es algo interno, ¿sí? En definitiva, mi actitud nadie la sabe salvo Dios y yo. Yo puedo aparecer de una manera, pero lo que hay en mi corazón es mi actitud, que eso solo Dios sabe. Hay gente que tiene una muy mala actitud y no se le nota, en el primer momento al menos. Con el tiempo uno se da cuenta cuál era lo que había, ¿no? En la actitud de una persona. Y hay personas que tienen una muy buena actitud y a veces no lo saben comunicar. Entonces uno dice, ay, ¿por qué está haciendo eso? Y la persona lo está haciendo por ahí por generosidad, con humildad y no parece, ¿no? ¿Les ha pasado alguna vez de malentender la actitud de otro? Porque la actitud es algo interno. Entonces, en realidad, ¿qué actitud tengo yo para relacionarme con los demás? Yo lo sé y Dios lo sabe. Los demás se pueden dar cuenta, pero a lo mejor me entienden mal, ¿sí? A lo mejor no saben por qué yo lo hago. Pero Dios sí sabe por qué yo lo hago y yo, si presto atención, también tengo que saber. Entonces, el desafío de Pablo es que tengamos la actitud ¿de quién? De Jesús. ¿Y cuál fue la actitud de Jesús? Fíjense ustedes ahí que empieza con la humildad de Jesús, de que Jesús era Dios, ¿sí? Dice el pasaje que Jesús era por naturaleza, ¿sí? Siendo por naturaleza Dios. Esa es una expresión que quiere decir que Jesús es Dios, ¿sí? Jesús era Dios. No es que Jesús estaba peleando con Dios Padre a ver quién era Dios. No, Jesús era Dios. Y siendo Él Dios, ¿qué hizo? Se hizo hombre, ¿sí? Decidió dejar de lado ese lugar que tenía como Dios para venir y ser uno de nosotros, ¿sí? El pasaje dice que Jesús se despojó a sí mismo. La expresión es como se vació. ¿Vieron cuando uno agarra un vaso y lo vacía? Bueno, así. Se vació de quién era Él para ser un hombre. Y eso es un misterio terrible, porque es Dios y es hombre a la vez, ¿no? En la iglesia ha habido épocas donde se dice, bueno, Jesús es Dios pero no era hombre, o Jesús es hombre pero no era Dios, y ninguna de las dos cosas es cierta. La verdad es que Jesús es Dios y es hombre a la vez, lo cual a uno no le cabe en la cabeza, pero así es. Y Jesús decide venir a hacerse hombre y estar entre nosotros y acercarse a nosotros con ese amor terrible del que venimos hablando estos últimos domingos especialmente. En 2 Corintios 8:9, Pablo dice, ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos, ¿sí? El Señor decide hacerse uno de nosotros, decide nacer como un bebé indefenso, en una familia humilde, en un lugar pobre. Todos son símbolos de su entrega, ¿no? De dejar todo por nosotros, por su inmenso amor. Y esa es la actitud que tenemos que tener. Esa actitud. Dejar todo lo que somos por servir. Vaciarnos, ¿no? Como hizo el Señor. Dejar lo que somos por los demás, ¿no? Por servir a los demás. Cuando uno sigue leyendo el pasaje, uno nota ahí lo que pasó después con Jesús, porque la historia no termina con que Él se entregó, ¿no? El pasaje sigue hablando de que Él no solamente nació, sino que murió en la cruz, pero que después, ¿qué pasó? Resucitó. Y Dios lo exaltó, ¿sí?
Hay varios pasajes en los que el mismo Jesús dice, el que se humilla será enaltecido. Lo dice como una promesa, como un principio espiritual. Pero no es hacérsele humilde para quedar bien y que entonces a uno lo enaltezcan. Es una cuestión de actitud del corazón. Cuando uno de veras es humilde en su corazón, seguramente Dios lo va a poner en lugares que Dios lo quiere poner, Dios lo va a enaltecer, pero porque Dios lo va a hacer. No es que uno lo va a hacer, ¿se entiende? Hay gente que se hace la humilde para ganar algo y ahí no le va a ir bien, porque puede ganar algo a nivel humano, pero las cosas espirituales van por otro lado, ¿sí? Y en la vida de Jesús nosotros vemos cómo Él se humilló y el Señor lo exaltó hasta lo sumo, ¿sí? Que su nombre es el principal nombre frente al cual se van a doblar todas las rodillas, ¿sí? Y todos adoramos al Señor. Y es un proceso que Dios completa. Y que es el mismo principio en un sentido que se aplica a nuestra vida, ¿no? Cuando somos humildes, cuando nos entregamos, Dios se ocupa del resultado que va a tener eso, ¿no? Y a veces en la lógica nuestra no funciona así. Uno tiene que hacerse notar. Uno tiene que pisar fuerte, ¿no? Hay que tener un carácter, imponerse. Y no es el ejemplo de Jesús. La actitud de Jesús no fue esa, ¿no? La actitud de Jesús fue dejar todo. Y para mí ese símbolo que es el pesebre es una expresión de eso, ¿no? De Dios dejando todo por amor. Y marcándonos no solamente cuánto nos ama, sino una manera de vivir. Y yo creo que la Navidad es ese desafío, ¿no? Ese desafío de poder, por un lado, recibir ese amor tan grande de Dios, que muchas veces a uno le cuesta recibir. No sé cómo anda tu amorómetro. ¿Hasta cuánto sentís que Dios te ama? Pero Dios te ama tanto, tanto te ama, a cada uno, ¿no? Dios nos ama tanto que se vació por nosotros, se entregó por nosotros. Y ese recibir el amor de Dios tiene que ser una marca de estos días de Navidad, ¿no? Tomar esa conciencia de cuánto Dios nos ama. Por un lado eso, pero después está la respuesta a ese amor y este ejemplo de Jesús, que nos desafía a tener una vida de entrega, ¿no? Una vida de poder rendirnos al Señor, a servir, a ponerlo a Él primero y primero los intereses de los demás que los nuestros. Yo pensaba, ¿cómo uno puede saber si está haciendo eso o no? ¿Cómo podemos saber si estamos actuando con egoísmo, con vanidad, como le pasaba a los filipenses? Creo que una de las pistas puede ser qué nos pone tristes o qué nos enoja, ¿no? ¿Qué te hace enojar o te pone muy triste de cosas que te afectan? Y ver si ahí no hay algo de egoísmo o de vanidad, ¿sí? A lo mejor hay gente que se enoja mucho cuando otro lo critica, por ejemplo. ¿Pero por qué te importa tanto? Hay una cuestión de vanidad ahí. No quiere decir que está bueno que nos critiquen, no está bueno. Pero a veces se vuelve como muy importante. Y si nos pasa eso, hay algo ahí que hay que ordenarlo, ¿no? No debería ser tan importante que hablen mal de vos. Porque en definitiva Dios sabe la verdad. Y si vos estás actuando bien, más tarde o más temprano Dios te va a defender y no tenés por qué perder la alegría de tu vida por lo que van a decir. O por ahí estás viviendo actitudes egoístas, ¿no? Y querer todo para uno, todos mis sueños, todo lo que yo quiero ser feliz. ¿Saben que leía la otra vez un estudio? Vieron que viajamos a Alemania y yo estuve dando una clase sobre trabajo con jóvenes allá. Entonces me puse a estudiar cómo son los jóvenes de Alemania porque yo no tengo ni la menor idea. Y leer un poco, a ver. Y saben que hay todo un estudio sobre los jóvenes de Alemania que dice que los jóvenes de Alemania son afortunados e infelices. Fíjense la conclusión a la que llega. Claro, porque en Alemania tienen todo, lo que quieren. No tienen problema para estudiar, porque allá es como tipo acá que la universidad se puede ir, inclusive el Estado les da becas, qué sé yo, los facilitan un montón para que se preparen, pero son muy infelices. Entonces yo cuando leí ese título de una investigación que hizo el banco de allá de Alemania, un banco importante, pagó una consultora, encuestaron miles, porque tienen una plata bárbara, ¿no? Encuestaron miles de jóvenes. Y saben que los jóvenes están infelices porque están demasiado autocentrados. Demasiado egoístas, ¿no? Cada uno pensando en sí mismo,
en sí mismo, y no se puede ser feliz pensando en uno mismo todo el tiempo. No hay manera. Tienen resuelto y tienen una insatisfacción grande, porque si uno no se vuelca hacia los demás, uno no puede estar bien uno. No hay manera, porque tenemos en nuestra naturaleza esa imagen de Dios, que es un Dios que se da. Y eso está en nosotros como seres humanos, está. Si uno no se brinda a los demás, si uno no se vuelca hacia otros, uno no está bien tampoco. Entonces, muchos de los estudios que hacen sobre los jóvenes alemanes es cómo hacer para que los alemanitos se vuelquen hacia otras personas. Empezaron, y ¿saben lo que hace el Estado alemán? Les paga un año de voluntariado en cualquier ONG del mundo que quieran ir, con tal que hagan algo por los demás, porque no pueden vivir sino los pibes allá. Bueno, están tratando, ¿no? ¿Cómo hacer para que aprendan? Ahora, les cuento eso porque ellos están allá en el otro mundo. Pero a nosotros también nos pasa a veces, ¿no? Que nos volvemos gente autocentrada, pensando cada uno en sí mismo, y no podemos estar felices así, no hay forma, no hay manera. Cuanto más egoístas son, más infeliz te pones. Porque también la gente no quiere relacionarse con alguien egoísta, ¿no? Es como te terminás quedando solo si sos egoísta. Y es una tentación grande, tanto el egoísmo como la vanidad, son tentaciones grandes con las cuales tenemos que tener atención. No es que uno puede decir, no, yo no tengo nada de egoísmo. Yo no creo que ninguno de los que estamos acá podamos decir eso. Porque es algo que nos sale de nuestra naturaleza caída. Lo mismo que la vanidad. Y hoy por hoy con las redes sociales y todo, está como ¿no? Nos da manija para eso, para que uno sea más vanidoso todavía. Entonces, es un desafío de todos los días, ¿no? No caer en estas cosas y tomar este hermoso ejemplo de Jesús. Yo creo que pensar la Navidad desde esta mirada es tomar este tiempo de Navidad como una invitación a profundizar nuestro estilo de vida con la actitud de Jesús, ¿no? A poder rendirle nuestra vida otra vez al Señor. Y si nunca lo hiciste, por primera vez, lo mejor que podés hacer con tu vida es rendírsela a Él. Porque el amor que el Señor te tiene no lo tiene nadie, ¿sí? Nadie te va a amar como Él te ama. Y nadie se entregó a sí mismo como Él por vos, para salvarte y para tener una relación de amor. Entonces, lo principal que yo creo que podemos hacer en esta Navidad, y es como mi oración en lo personal, es volver a entregarle mi vida al Señor. Hacer esto que hizo Él, ¿no? Tener esta actitud de vaciarnos en Él. Las cosas buenas que tenemos, las cosas que hemos logrado, lo lindo que podemos hacer, todo, volvérselo a entregar a Él.